Bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 5 de octubre del 2020. Vamos a reanudar la vez pasada. Dijimos que dada una función f de x, f minúscula de x, diremos que la función f mayúscula de x es una antiderivada de f en el intervalo AB si se cumple que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para toda x en AB. Quiero mencionar otra vez que muchas veces, en vez de usar el término antiderivada, se usa el término primitiva. Y es indistinto. Podemos usar una palabra o la otra. Entonces, aquí se menciona un ejemplo. Se me dice que x cuadrada menos 1 sobre x menos 2 es antiderivada de x cuadrada menos 4x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. No se me dice cómo se obtuvo ni cómo se procedió, pero vamos a poner aquí f mayúscula para esta función, y esta le vamos a llamar f minúscula de x. Entonces, pues, para convencernos de que esto es cierto, pues lo único que tengo que hacer es, pues, convencerme que en este caso f' de x es f de x. Entonces, si escribo aquí nuevamente f de x como x cuadrada menos 1 sobre x menos 2, pues entonces, vamos a ver. Vamos a derivar usando la regla del cociente. Entonces aquí me va a quedar x menos 2 al cuadrado. Aquí me va a quedar x menos 2 por la derivada de x cuadrada menos 1, que es 2x, menos, y luego va a quedar x cuadrada menos 1 por la derivada de lo de abajo, que es 1. Y entonces, ¿cuánto obtengo? Pues obtengo 2x cuadrada menos 4x menos x cuadrada más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y si lo reescribimos una vez más, pues esto es x cuadrada menos 4x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y
efectivamente obtuvimos esta que es f minúscula, ¿no? X cuadrada menos 4x más 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Y espero que quede claro a todo mundo. Voy a hacerlo otra vez más grande para que se vea. Que si yo hubiera tomado como f de x cualquiera de estas funciones que están aquí, que son x cuadrada menos 1 entre x menos 2 siempre, pero aquí es más 3, aquí es menos 1000, aquí es más pi, pues también si hubiera yo derivado estas funciones de aquí, estas tres, espero que sea claro que también hubiera yo llegado a esto de acá, a este mismo resultado. Entonces, todas estas que tengo aquí, pues también son lo que le llamamos primitivas. Todas estas son primitivas de la función f minúscula, ¿verdad? Y pues vamos a convencernos que eso siempre es así. Entonces, vamos a recordar un teorema que ustedes vieron en el curso de cálculo diferencial y que nos dice lo siguiente. Este es el teorema del valor medio, ojo, para derivadas, ¿sí? Es el teorema del valor medio para derivadas. Y que nos dice que si una función es continua sobre el intervalo cerrado AB y diferenciable sobre el abierto AB, entonces en AB existe algún número C tal que f de B menos f de A sobre B menos A es igual a f' de C. Y menciono este teorema porque lo vamos a usar inmediatamente, porque a continuación queremos demostrar que cualquier antiderivada de f minúscula debe ser de la forma f mayúscula más una constante. Es decir, que dos primitivas de una misma función a lo más pueden diferir en una constante. Entonces, pues vamos a ver por qué es eso. Entonces, el teorema lo que me dice es que si G mayúscula y F mayúscula son dos antiderivadas para la función f minúscula, entonces difieren por una constante. Entonces, pues vamos a ver la demostración que se propone aquí. Se define una función auxiliar g minúscula de x, que se define como la diferencia entre G mayúscula y F mayúscula. Y observando que tenemos esta condición que G mayúscula prima es igual a F prima de X,
Pues si derivamos esta expresión que tenemos aquí, obtenemos la derivada de g' minúscula, pues es la derivada de g mayúscula menos la derivada de f mayúscula. Pero si esas son iguales, pues la diferencia de ellas es 0 y eso es para cualquier x en AB. Bueno, ahora vamos a introducir el teorema del valor medio para derivadas que mencionamos aquí. Entonces vamos a construir este cociente de acá del lado derecho y lo vamos a construir utilizando dos números x1, x2, cualesquiera en nuestro intervalo de interés, que es el intervalo AB. Entonces escribo g de x2 menos g de x1 sobre x2 menos x1 es igual a, por el teorema del valor medio para derivadas, a la derivada de g en algún punto k, donde k es algún número entre x1 y x2. Ahora, reescribiendo esto, pues lo puedo poner como g de x2 menos g de x1 es g' del k por x2 menos x1. Pero ya habíamos establecido nosotros que g' era 0 para toda x en AB. Entonces, en particular aquí, al tomar g' en k, pues también tiene que ser 0 esto. Entonces, g de x2 menos g de x1, pues es 0. O lo que es lo mismo, g de x2 es igual a g de x1. Pero x1 y x2 son números cualesquiera distintos en el intervalo. Entonces, lo que esto me dice es que el valor de g en x2 punto arbitrario es igual al valor de g en x1, otro valor arbitrario. O sea que los valores funcionales de la g son idénticos. Entonces, la única posibilidad que queda para la función g es que la g es una constante, C mayúscula. Entonces, por lo tanto, podemos escribir g de x como C mayúscula. Y como si recuerdan, g de x era la diferencia entre g mayúscula y f mayúscula, pues entonces g mayúscula menos f mayúscula es c. O sea que g de x es f de x más c. Y por lo tanto establecimos este hecho importantísimo, que dos primitivas para una función f difieren únicamente por una constante. O sea que aparte de estas que puse aquí, pues solo podemos considerar funciones exactamente de este tipo, de x, de la forma x cuadrada menos 1 entre x menos 2 más constante, como primitivas de esta función f minúscula que está aquí, ¿no? Bueno, eso nos lleva
al concepto de la antiderivada más general. Entonces, le vamos a llamar, o sea, tenemos toda, a ver, vamos al ejemplito que tenemos aquí. En este caso, yo tengo todo un conjunto, ¿no? O sea, aquí puse un conjunto con tres primitivas, ¿no? Pero en general, pues yo podría escribir x cuadrada menos 1 sobre x menos 2. Y en vez de poner estos números particulares que puse aquí 3 menos 1000 pi y cualquier otro, pues puedo poner más c y considerar este conjunto. Ese conjunto pues, es una familia de funciones, ¿no? Es toda una familia de funciones. Porque para cada valor de c que yo quiera, pues hay una de estas funciones. Y a esta familia que tenemos, en general, le vamos a llamar nosotros por un lado, la antiderivada general de f, o como se expresa aquí, también le vamos a llamar nosotros la integral indefinida de f. O sea que es lo mismo, ¿no? La integral, la antiderivada general, pero sí es importante el término general aquí, es lo mismo, es equivalente al término integral indefinida. Entonces, nada más un comentario, cuando hablamos de antiderivada general, pues generalmente pensamos en escribirlo de esta forma, como un conjunto, ¿no? El conjunto de f de x más s. Y cuando pensamos en integral indefinida, pensamos en esta notación, donde otra vez aparece el símbolo de la integral, aparece la función f, pero si se fijan, no colocamos aquí ni límites inferior ni límites superior, ¿sí? Aquí no aparecen límites de integración. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un poco de terminología que ahorita vamos a explicar, pero antes vamos a tratar de ver un ejemplo. A ver. Si yo quiero la integral de 1 a 4 de 2 tercios
más 1/3 de t aquí. A ver, déjenme escribirlo bien. Más 1/3 de t dt. Pues esto claramente lo reconocen ustedes, lo identifican como una integral definida. ¿Por qué? Porque tengo el símbolo de integral y porque sí tengo tanto límite inferior como superior. Y entonces estamos en este caso. A ver. Esto, como se menciona aquí, se menciona allí en la terminología que tienen aquí a un lado, lo importante es que esto es un número. ¿Sí? Esto es un número. Y nosotros ya sabemos cómo obtenerlo, ¿no? O sea, nosotros sabemos, rápidamente les recuerdo, que este número sabemos cómo obtenerlo porque hacemos una suma de Riemann con 4. No voy a meterme en todos los detalles porque ya se lo saben mejor que yo. Calculan delta X, que es 3 sobre n. Calculan XK, digamos, los puntos de la partición, que son 1 más K por delta X, que es 3n. Y luego escriben la suma de Riemann, que es delta X, por la suma desde K igual a 1 hasta n. Ahora ponemos la función es 2/3 más 1/3 y voy a usar estos mismos puntos como puntos muestra. Entonces va a ser 1/3 por 1 más K por 3 sobre n. Y pues haciendo aquí un montón de álgebra que ustedes también ya conocen, finalmente con lo que termino es con algo que dice 3 más 3 medios 1 más 1 entre n. Esa es la suma de Riemann. ¿Sí? Esta es la suma de Riemann. Y luego tomamos el límite cuando n tiende a infinito aquí. Y obtenemos 3 más, y aquí obtenemos 3 medios por 1. O sea que obtenemos en total 9 medios. Y ese es el número que estábamos buscando, ¿no? Ese es. Entonces quiero que quede claro cuál es el proceso que hay detrás de la integral definida, que ya lo hemos venido manejando hace un tiempo. Por otro lado, si para esta función yo lo que busco es una primitiva, pues entonces para la función f que tengo ahí, que es, a ver, la voy a poner aquí otra vez, 2/3 más 1/3 de t. Y ahora, ojo, ¿verdad? Es función que depende de t. Entonces, pues yo lo que busco es alguna función que le voy a llamar
f mayúscula tal que su derivada sea f de t. ¿Y cómo procedo ahora? Pues aquí no hay un método científico, ¿no? Aquí procedemos, pues yo diría que por adivinanza, un poco por ensayo y error, y o si quieren llamarle también experiencia, ¿no? Un poco de experiencia que tenemos del curso de cálculo diferencial. Entonces, pues yo necesito una función que al derivar me dé esto, me dé 2/3 más 1/3 de t. Bueno, pues eso no es muy difícil en este caso adivinarlo. Esta es f de t. Creo que todos estarán de acuerdo que 2/3 de t más algo por t cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí va a ser t cuadrada sobre 6. Y pues ya, ¿no? Esa es, digamos, la primitiva más económica que puedo encontrar. ¿Sí? Entonces, ya tengo una primitiva. ¿Sí? Ahora, si lo que quiero es la integral indefinida, entonces puedo escribir, pues es esta función 2/3 de t más t cuadrada sobre 6 más c, es esta colección de funciones. Es un conjunto infinito de funciones. ¿Sí? O también puedo escribir que esto es la integral de esta función 2/3 de t más t cuadrada sobre 6 dt sin límites, esta integral sin límites superior e inferior, sin límites, y como la variable que estoy manejando es t, pues escribo también aquí usando, no, pero no quiero integrar esta, perdón, ya me equivoqué aquí, perdón, aquí me distraje. Esto es lo que quiero. Entonces, aquí es 2/3 de t más t cuadrada sobre 6 y más c. Y finalmente, si regresamos aquí, vamos a ver que encontramos un término más que también ya conocemos. Entonces voy a regresar aquí a la terminología. A ver, lo voy a hacer más grande la terminología. Entonces, esto ya lo hicimos, la integral definida. Ahorita hice lo de la primitiva primero y después encontré la integral indefinida, que se insiste aquí no es una función, sino es una familia de funciones. Y luego se menciona algo que también ya encontramos antes, que tenemos una integral
definida, porque tiene límites, aquí están los límites, pero tiene un límite inferior constante que es A y un límite superior, ojo, que es X, que es variable. ¿Sí? Entonces, al usar esto, lo que obtenemos es una función nueva, pero que va a ser función ya no de t, ¿verdad? Sino va a ser una función, como dice acá, de x. Y a esto también ya le hemos dicho, le hemos llamado también función de área o, como se le llama aquí, función de acumulación. Entonces vamos a ver cómo queda en este caso. ¿Cómo la encontramos? Nada más que hay que hacerlo más chiquito porque ya está muy grande esto. Aquí en este ejemplo, déjenme nada más dibujar. A ver si puedo dibujar dos ejes. No, no puedo. Me salen líneas chuecas. Quiero dibujar aquí un par de ejes. Y quiero dibujar básicamente esta función. Sí, quiero dibujar la función f minúscula. Entonces, más o menos, sin entrar en mucho detalle, supónganse que esto es 1. Voy a obtener básicamente una función que hace algo así, ¿verdad? O sea, esto se supone que es la función f de t igual a 2/3 más 1/3 de t. Y vamos a... Aquí está 1. Aquí voy a tomar el límite superior variable x. Aquí está. Y entonces, pues, a esto le llamábamos nosotros, caray. A esta cosa que quedaba aquí le llamábamos a de x. ¿Y qué era? Pues es el área bajo la función, que la podemos calcular en este caso sin mayor problema, porque a de x, pues como es un trapecio, es la base inferior, o sea, es lo que mide esto, que si se fijan en la función f de t, pues f de 1 claramente es 1, entonces esto de aquí mide 1. En el otro lado, en este lado, pues lo que mide esto es 2/3 más 1/3 de x. Y esto lo tengo que dividir entre 2. Y luego tengo que multiplicar por la altura de este trapecio, que es x menos 1, ¿no? Entonces tengo que multiplicar aquí por x menos 1. Pues esto ¿cuánto me da? Esto me da 1 más 2/3 son 5/3 más 1/3 de x. Todo sobre 2 por x menos 1. Y bueno, si seguimos simplificando esto, aunque pues no es muy necesario, obtenemos 1/6 de x cuadrada más 5/3 de x
menos 1/3 de x menos 5/3. Y esto, si lo escribimos una vez más, esto es pues 1/6 de x cuadrada más, aquí no puse la x, más 4/3 de x menos 5/3. Y esto es la integral de 1 a x de la función f de t dt, que dijimos que se le podía llamar acumulación o área neta, ¿verdad? Entonces, y sí quiero que vean que esto es efectivamente lo que tengo aquí del lado derecho, una función que depende de x. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, terminamos entonces viendo este tipo de integral de a x de f de t, que es una función que depende de x y que se conoce como función de acumulación o área neta bajo la gráfica de f, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. Que tengan una buena tarde y gracias por su participación en el examen.